Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy en un programa más. Muchas gracias por estar con nosotros y yo les recuerdo que, bueno, hay un montón de plataformas, estamos en radio, estamos en Facebook, en la cuenta de Noticias Monumental, estamos en Canal 2 esta noche, estamos en los servicios de podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hay una situación que tiene que ver con seguridad de la que yo estoy muy preocupado. Primero porque la inseguridad más bien no es un fenómeno estático, digamos, que se mantiene en el tiempo y que nosotros lo vemos simplemente pasar, sino realmente operan como empresas que son innovadoras, que buscan las mejores prácticas, que buscan ahorrarse gastos, y esto genera, digamos, un perfil criminal complicado y difícil, donde las autoridades, por regla general, siempre van detrás de esas innovaciones. Por eso yo le pedí a la criminóloga Lauren Gordon que nos acompañara hoy en Matices. Doña Lauren, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, don Randall. Un placer, estoy para servirle y en lo que le pueda colaborar a la orden. Muchas gracias, doña Lauren, por estar con nosotros. En su criterio y con su experiencia, hoy, ¿cuáles son los 3 problemas principales de seguridad que tiene Costa Rica, doña Lauren? Por supuesto, don Randall, creo que tenemos que analizarlo desde varias perspectivas, ¿verdad? No es solo la violencia de la que usted habla, porque podríamos hablar que el crimen organizado es el principal problema que estaríamos representando nosotros como sociedad actualmente, y la interacción de esa forma de trabajar, de ese manejo que se estaría brindando hacia el crimen organizado como tal. Un segundo problema, y que yo lo veo sumamente grande y ha crecido incluso estos días, es la jurisprudencia. No estamos con una jurisprudencia acorde y más bien hemos podido observar el retroceso que hemos tenido, sobre todo en la parte jurídica, en el momento en que se empiezan a aprobar ciertos proyectos de ley sin hacer una revisión anterior de unos y otros. Esto afecta de manera directa porque no solo es la situación de la criminalidad como tal que la permite, sino que incluso hemos podido observar que dentro de los juzgados se liberan grupos de muy alto perfil, de mucho riesgo, justamente porque la jurisprudencia termina contradiciéndose en ciertos aspectos. Y por supuesto, considero que algo que influye de manera directa, por supuesto, en la criminalidad y en la delincuencia es la economía. Tenemos que tomar en consideración que mientras no se le brinde un aspecto y una remuneración accesible a las personas, todo esto va a ir generando ¿qué? Un conjunto de delitos. Usted hace un momento hablaba de la gran gama que podemos observar hoy día. Y sí, podemos observar no solamente la situación del crimen organizado desde las estafas, el narcotráfico, sino que también tenemos tráfico de armas, trata de personas, pero todo se engloba dentro de la misma actividad, crimen organizado. De hecho, doña Lauren, a mí me parece muy interesante cuando uno lee, digamos, historia costarricense o incluso historia latinoamericana, antes era el delincuente, ¿ok? El tipo que asaltaba, el tipo que robaba, el estafador. Y las bandas, en esta lógica, digamos, de mejorar siempre, de alguna manera, encontraron que es más fácil hacer una organización, ¿verdad? Donde haya una división de tareas, que es lo que entendemos, aunque crimen organizado normalmente lo vinculamos con narcotráfico, realmente puede ser cualquier cosa. ¿Cómo entendemos ese crimen organizado? Es la organización, no sé, de 2 o más personas que hacen qué, doña Lauren, y por qué evolucionó a que ser organizado. Justamente tendríamos que analizarlo aproximadamente desde 1980, ¿verdad? Que es un punto de partida y que es cuando se empieza a analizar cuál es el efecto económico que tiene trabajar en grupo y dedicarse a ciertas actividades.
Antes, por una cuestión social tradicional, se tenía básicamente lo que era la criminalidad de oportunidad. Ok, vienen dos personas, una persona armada simple y sencillamente hacía acceso a estas personas, las asaltaba, las golpeaba, pero simple y sencillamente era eso, el crimen de oportunidad. Tuve, obviamente, una persona motivada para cometer un delito, una víctima, la oportunidad y el entorno que me lo facilitó. Hablábamos solamente de este tipo de delito, pero ¿qué es lo que pasa? Al poder analizar cuál es la remuneración, la ganancia y el efecto económico que tienen este tipo de empresas, es que las personas deciden formar grupos, pero no solamente se trata de eso, sino de abarcar muchísimos entornos, muchísimos espacios y una mayor oportunidad de oferta y demanda. Aunque esto se puede utilizar a nivel empresarial, y usted muy bien lo decía hace un momento, justamente ese pensamiento de crecer y de tener, obviamente, también un mercado mayor, una mejor oportunidad para acceder a la sociedad como tal, a las personas, ¿verdad? Como tal, es lo que permite o es lo que motiva que estas personas empiecen a unirse y empiecen a buscar la forma para poder delinquir. ¿Qué hacen? Cualquier cosa que les genere réditos, pero a gran escala. Mencionaba algunos de ellos. Sí, es cierto, el crimen organizado lo tenemos relacionado de manera directa con lo que es narcotráfico o comercialización de sustancias ilícitas, pero no, alrededor de esto existen un conjunto de delitos que son también de gran peligro para la sociedad, entre ellos, nuevamente lo repito, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos, esto es súper importante también, ¿verdad? Todo este tipo de manejo que se genera, pero en otra línea podemos hablar de las grandes estafas que estamos viviendo, que incluso se le ha dado seguimiento desde los sistemas penitenciarios y los hemos podido observar incluso en algunos videos donde están un grupo de personas todas interrelacionadas, donde uno desarrolla la llamada y desarrolla también lo relacionado con la ingeniería social para poder convencer a la persona de que entregue sus datos de manera voluntaria. Pero además de eso, fuera de la cárcel, tenemos otras personas que se van a encargar de poner al servicio sus cuentas bancarias y desarrollar el resto de la logística con el fin de que ese dinero que están recibiendo de esa estafa no le pueda ser obviamente devuelto a la víctima en este caso, pero que también sea difícil de rastrear, porque esto es sumamente importante. Entre más personas estén mezcladas dentro de la situación delincuencial, pues también va a generar un mayor esfuerzo para la policía, para los agentes, que en este caso son los que se encargan de todo esto, poder llegar a determinar con claridad quiénes son los actores intelectuales y quiénes simplemente forman parte de la estructura. Doña Laura, perdón que le haga una pregunta tan compleja histórica, porque hasta hace un momento, escuchándola, yo dije, bueno, voy a preguntarle si el crimen organizado como concepto surge con los cárteles que empezaron en los 80s, pero inmediatamente mi mente me dijo, no, porque también había tráfico, por ejemplo, de licor en los años 20 en Estados Unidos. ¿Cómo surge, digamos, el tema de crimen organizado? Considero que surge básicamente por la forma en que ya empiezan las expresiones. Hay que considerar que sí, ciertamente en algún momento se estaban dando el tráfico en cada época de una sustancia ilícita o bien lícita, pero que genera muchísimo mayor rédito. Parte de lo que el crimen organizado, por la forma en que se desarrolla, genera o llama la atención es la crueldad, la violencia y la forma en que se va acrecentando dentro de las sociedades. Entonces, de ahí que de manera inmediata uno piensa en crimen organizado y automáticamente piensa en narcotráfico. ¿Por qué? Porque piensa también en la forma en que se relacionan. Hemos podido observar asesinatos sumamente violentos y en general, ¿verdad? La utilización de la crueldad como una técnica, ¿para qué? Para atemorizar, para asustar, para generar control sobre ciertas sociedades, pero no solo eso, también la adquisición de armas de grueso calibre. Hay que tomar en consideración que en lo que es Latinoamérica, por todos los conflictos bélicos, hay a disposición muchísimo armamento que termina en manos de
justamente el crimen organizado. Entonces, este manejo tan agresivo y violento que se le da a este tipo de estructura es lo que llama la atención y es lo que generaría, en dado caso, que se reconozca como tal. Anteriormente, tal vez no era posible observar estos niveles de violencia, de agresividad, de falta de empatía, de exceso de control, al punto de que también hemos podido observar cómo se han ido inmiscuyendo dentro de la sociedad como tal. Y no solamente hablamos de empresas ya constituidas, sino que hablamos de productos inmobiliarios, lo hablamos acerca de la política, cómo poco a poco, insisto, por la motivación económica que esto genera, porque hablamos de cantidades impresionantes de dinero, es que esto ha tomado prácticamente la base de todas aquellas sustancias que en algún momento se podían estar transportando, pero que no generaban este riesgo a nivel social tan elevado. Otra cosa que me llama mucho la atención, que es parte del comportamiento humano, es la verticalidad que tienen estos grupos. Es decir, vamos a ver, yo siempre digo en los trabajos, y a mí tal vez no mucha gente esté de acuerdo conmigo, pero que la autoridad, por supuesto, se genera a través del ejemplo y un montón de cosas, pero lo que las personas integran, digamos, en su psique, es que quien premia, o sea, quien define cuánto es lo que gana una persona, si tiene un aumento o no tiene un aumento, ¿ok? Y la que castiga, es decir, la que amonesta, la que no amonesta, la que llama la atención, es la que tiene la autoridad sobre una persona. Creo que son dos elementos fundamentales, quien da el beneficio o la retribución y quien genera el castigo. ¿Cómo se hace para que organizaciones de este tipo, con gente, y discúlpeme la amplitud de la palabra, mala, sigan una verticalidad tan fuerte? La semana pasada veíamos unos allanamientos que hizo el OIJ de un líder de una banda narco que vivía en opulencia completa. Todos sus peones vivían en casitas chiquiticas. Yo no sé cómo hace para que no haya un golpe de estado al interno de eso, reclamando que el que se lleva la mejor tajada, digamos, es el cerebro de la organización. Esa verticalidad en el crimen organizado, ¿cómo se logra, doña Lauren? De hecho, le voy a ser honesta, don Randall, no se logra. Ya se ha visto varios casos donde es la misma estructura y algunas personas de esa estructura quienes lo que hacen es separarse, ¿verdad? Básicamente, y formar sus propios grupos organizados. Pero sí se generan problemas a lo interno y ellos no solamente se tienen que preocupar de las bandas rivales y en este caso de las agencias policiales, sino que dentro de la misma estructura, aunque se manejen ciertos niveles, como le digo, por ejemplo, ellos hablarían de algún tipo de lealtad, pero no es una lealtad real, porque es una lealtad basada en el temor, ¿verdad? En la amenaza, no solamente a su integridad física, sino a la de sus familiares, a la de aquellas personas allegadas. Entonces, tomando en consideración que este es el mecanismo, el temor, ¿verdad? Básicamente es el mecanismo para poder mantener la coerción dentro del mismo grupo, aunque sí se pueden defender entre ellos, aunque sí tienen un factor común, ¿verdad? Que sería el ataque a otras organizaciones o bien los ataques directos a las agencias policiales. También de manera interna sí se puede llevar a cabo este tipo de roce. ¿Por qué? Por tratar de surgir dentro de la misma organización, porque otra persona considera que tiene más derecho a ocupar esa posición de poder, y de ahí que también se empiecen a utilizar más técnicas de temor, más situaciones de crueldad dentro de la misma institución o dentro de la misma organización delictiva. Sí hay un periodo de tiempo que una persona puede mantener ese control o que un grupo puede mantener ese control según los réditos que esté generando, ¿verdad? También eso es muy importante. Entre más efectiva y exitosa de una manera negativa sea la organización criminal, pues por supuesto que la persona va a tener más control y más poder. ¿Por qué? Porque está demostrando que sabe cómo dirigirla en términos negativos, insisto, ¿verdad? Porque estos son actividades delictivas, pero que va a tener el apoyo de aquel alrededor justamente porque desean surgir. Sin embargo, siempre se llega a un tope en donde la misma estructura es quien termina sacándolos, o bien
se pueden generar hasta roces dentro de la misma organización, ya sea por rumores, por chismes, por cuentos, como lo hemos podido ver en algunos casos de asesinatos que han ocurrido en los últimos días, y que van a generar problemas internos al punto de que se tome la decisión de eliminar a algunos miembros de la misma. Ok, ahora hablemos de Costa Rica. O sea, entendimos la lógica del crimen organizado, ¿verdad? Hasta hace algunos años nos decían que Costa Rica simplemente era un lugar de paso donde se dejaban algunos dólares en el proceso, digamos, de transferencia de la droga hacia el norte y de las armas hacia el sur. Entiendo que eso ha evolucionado muchísimo, doña Lauren. Ya no dejan plata, por ejemplo, y ya no somos un lugar de paso. Sí, lamentablemente yo creo que el problema fue que siempre analizamos a Costa Rica como eso, como un lugar de paso, como vienen por aquí y se dirigen hacia. Lamentablemente, insisto, se toma como un punto de partida interesante alrededor de 1980 porque se observaron muchísimos cambios a nivel social que debieron haberse analizado en el momento. Sin embargo, no se dio a cabo ese análisis con la profundidad que se esperaba. Algo que generó un punto de partida sumamente importante es que ya no se cancela en efectivo, sino que se empieza a pagar esa ayuda que se le brinda a las organizaciones de narcotraficantes o de crimen organizado con material. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces empezamos a tener drogas o bien sustancias ilícitas para la distribución. ¿Y qué implica eso? Bueno, si antes éramos de paso, pero resulta que ahora no, ahora te voy a dar tantos kilos de X producto, de ahí, a la persona que se encarga de esto no le sirve tener esos kilos ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerlos en el mercado, ponerlos a trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Uno, profesionalización de los grupos criminales nacionales. Ya no solamente era una persona que se encargaba del traslado y transporte de mercancías, como se percibía anteriormente. Ahora se necesita que haya toda esa estructura de la que hablábamos hace un momento para que pongan a funcionar y empiecen a distribuir esa mercancía. ¿Cómo se hace? Y ahí es donde empiezan las técnicas. Bueno, vamos a fiestas, tenemos un lugar específico, empezamos a generar búnkers en ciertos lugares, en la zona donde haya una alta cantidad de habitantes comparado con otras zonas, pues se establecían de manera directa, ¿verdad? Entonces ya era necesaria toda esta logística. Obviamente había que determinar un nuevo mercado para posicionar el producto, una mayor cantidad de drogas en la calle, ¿verdad? Entonces había que ponerla a disposición de la gente. Igualmente iba a haber un aumento de los delitos relacionados a, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a ver que ya no solamente era una persona a la que se dedicaba, por ejemplo, a la delincuencia de oportunidad, sino que era una persona que ya era adicta tratando de conseguir la economía para poder satisfacer en ese momento su necesidad. Entonces empezamos a ver cómo empiezan a crecer ciertos tipos de delitos, pero no solamente eso, también empezamos a ver cómo empiezan a darse ciertos hechos con mayor crueldad, insisto, con mayor violencia, donde ya tenemos un poquito más de armas en las calles, incluso, ¿verdad? Y que anteriormente no era parte de la idiosincrasia del costarricense, o por lo menos que en ese momento la sociedad no lo estaba proyectando de esa forma tan agresiva. Pero a partir de ahí, y a partir de la necesidad se ve la profesionalización del grupo organizado, pero no precisamente de todos en esa línea, porque yo podría decirle, don Randall, que la parte de los sicarios más bien ha tenido, perdón, no voy a referirme a sicarios, voy a referirme a asesinos a sueldo, que es lo que son las personas que se dedican a matar por encargo, más bien ha tenido una involución, ¿verdad? En este caso hemos podido ver y mencionar cómo se desarrollan en otras latitudes y cómo se están representando en Costa Rica.
En ese sentido, me interesa mucho lo que usted me acaba de decir, porque hay una involución en estos asesinos a sueldo, doña Lauren. Nosotros, por parte de la historia y por parte del conocimiento, por ejemplo, hablamos de países como México, Colombia, donde ellos tienen la profesionalización de una persona a la que le dan todas las herramientas, todas las estrategias para que se dedique a eliminar a los objetivos que podrían estar generando o afectando algún tipo, afectando de alguna forma a una organización criminal. Tenemos historias incluso y testimonios de personas que cuando niños fueron reclutados, fueron llevados a un área totalmente aparte y se les empezó a preparar en técnicas para la utilización de armas de fuego, pero no solamente eso, lo que hablábamos acerca de la crueldad, y es que es un aspecto que para mí es muy importante, son personas que las han desensibilizado, no tienen emociones, no tienen empatía, no sienten absolutamente nada por el dolor ajeno. Y esto, insisto, en otros países es muy bien remunerado porque son personas preparadas para. ¿Qué está ocurriendo en Costa Rica? Anteriormente podríamos hablar de que se dio una época donde se podría estar invirtiendo algún aspecto económico para contratar personas con mayor formación en estas áreas. Lo que hemos visto en los últimos años son personas sumamente jóvenes a las que les piden o les encargan deshacerse de un objetivo en especial. Pero podemos hablar que no tienen ni la preparación necesaria en armamento, ni la parte de la inteligencia necesaria para poder preparar la logística. ¿A qué me refiero con esto? Seguir una persona durante cierto tiempo para saber cuál es su rutina. Tratar de verificar cuál es el momento en que esta persona está sola en ciertos lugares o bien cuando se reúne con ciertas personas, con familiares o con otros objetivos. Saber si esta persona tiene a su disposición algún tipo de armamento o bien incluso personas que se encarguen de su seguridad. Todo este tipo de logística no se está llevando a cabo. Incluso en algunos casos ni siquiera se da la verificación real de las víctimas, y le pongo el ejemplo de las personas que lamentablemente fallecieron hace unos meses en Guanacaste, que ni siquiera eran el objetivo principal, porque el objetivo principal se habían ido de la casa 3, 4 días antes. Entonces ni siquiera se tomaron el momento para verificar si las personas realmente estaban relacionadas o no con el objetivo que tenían desde un inicio. Todo este tipo, algo muy importante también, y es que estas personas tienen una falsa imagen de lo que es el poder, de lo que es la valentía, de lo que es la osadía. Se consideran héroes a sí mismos cuando en realidad simple y sencillamente son asesinos. No tienen ningún tipo de característica positiva que se pueda rescatar. Personas que tienen muy poco respeto por la vida de otros, pero también por la misma, por la propia, porque son personas que tienen muy poca expectativa de vida, así como ellos se dedican a este tipo de actividades, muy pronto alguna otra organización también utiliza este sistema con ellos mismos. Son personas que también, además de que reciben una remuneración muy baja, y nuevamente pongo algunos ejemplos, los casos de hace unos días, donde por asesinar a una persona les pagaron 500,000 colones, pero todavía más cruel, el feminicidio que sucedió hace unos años, donde a cada persona se le pagan 7,500 colones, ¿verdad? En total, 24,000, 25,000 colones fue lo que se pagó por matar a una persona. Esto hace que no haya ningún tipo de preparación. Estas características hacen que no haya preparación. Algo que están utilizando, armas de alto calibre con un gran poder destructivo. ¿Por qué? Porque entre más destruyo, más opciones tengo de acabar con el objetivo inicial. Entonces, si el objetivo inicial está departiendo en un grupo con 4 personas y yo utilizo un arma de alto calibre, de ahí sí, mato a las 4 personas, incluyendo el objetivo. ¿Me comprende? Entonces, este tipo de accionar
donde la persona trata de asegurarse la eliminación del objetivo, hace que se pierda por completo todo el entorno y toda la posibilidad de generar un trabajo que sí, habría que decirlo, de mayor calidad, pero también nos llama con respecto a ese tipo de involución, la preparación de la que se hablaba, la posibilidad de utilizar espacios abiertos y no generar tantísimo daño con personas que ni siquiera tienen una relación directa con la organización, sino que son, en este caso, víctimas colaterales. Es lo que nos permite observar que realmente la figura del asesino a sueldo, al menos en la forma en que se desarrolla en Costa Rica, no tiene esa preparación, no tiene esa inteligencia para poder desarrollar en sí el hecho, y por supuesto tampoco va a tener la logística. Van a preferir ganar una mayor cantidad de dinero y no invertir, por ejemplo, en un seguimiento con todo lo que esto podría acarrear. Bueno, y este tema de los daños colaterales, que por cierto el periodista Fabián Mesa la semana pasada nos presentaba un trabajo especial en Noticias Repetel, en el sentido de que una sola banda, que es peligrosa, aunque su nombre no lo parezca, la banda del pollo, había generado 2017, 2018, 2019, 3 homicidios o asesinatos de personas que no estaban involucradas en el tema. Una señora que confundieron con una policía, una persona que herida por una bala perdida y en tercera instancia una mamá de un miembro de una banda que se había negado a seguir vendiendo droga. En el primero de los casos nos habla claramente de, digo, un chambón trabajo de seguimiento producto de eso que usted nos cuenta, doña Lauren. El problema es que ya no es decir, bueno, vayan, que se maten entre ellos, es que hay víctimas inocentes en el camino, doña Lauren. Lamentablemente, entre más personas participen del crimen organizado, menos seguros estamos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo estar junto a una persona que es de interés de una organización criminal, como en el caso del funcionario judicial, que simple y sencillamente iba en un taxi. El objetivo era el conductor del vehículo y lamentablemente esa bala perdida le impacta a él con el fallecimiento. Entonces, sí, entre más personas se dediquen a esto, todos estamos en riesgo. Los dos casos anteriores estaban relacionados, pero de manera indirecta. ¿Cómo? Sí, mi hijo lamentablemente se involucró con una banda, pero al ver que las cosas no eran lo que se pensaba, porque también hay un choque de realidad, cuando las personas muy jóvenes, y también tenemos que hablar de que normalmente son varones los que se integran a este tipo de organizaciones, muy jóvenes logran observar y palpar que esto es una situación de excesiva violencia y ya no desean participar de la misma porque sienten temor por su integridad física y por las personas que están en su entorno. Resulta que la misma organización se los prohíbe y les dice, no, entraste, ahora te quedas. Y si no te quedas, te matamos, o bien, lamentablemente, nos desquitamos o con tu familia o con aquellas personas que están más cerca en tu entorno. Al final, esta persona opta por irse, ¿verdad? Deja el lugar, considerando que esa es una posible opción, y el grupo criminal, pues, cumple la amenaza, ¿cómo? Eliminando a la madre de esta persona. En el otro caso, por supuesto que se da un trabajo de inteligencia sumamente deficiente porque una persona se involucra afectivamente, y también aquí en este caso hay que llamar la atención de cómo se está llevando a cabo la relación de las mujeres dentro del crimen organizado, ya sea dirigiendo algunas de las organizaciones, como lo pudimos ver también durante esta semana en un juicio que se está llevando actualmente en nuestro país, o bien como la pareja sentimental de las personas que forman parte de este tipo de organizaciones y que es muy probable que no tengan ningún conocimiento de la organización como tal, que no sepan ni siquiera de mercancías, que no sepan de dinero, que no sepan de rutas, que no sepan negocios, pero que para otros grupos siempre van a ser de interés. En este caso, se generó el rumor de que esta persona era infiltrada de la policía. ¿Por qué? Porque en algún momento sí tuvo ese interés, en algún momento esta persona dijo, bueno, como una opción laboral puede ser integrarme
a las agencias policiales y esto generó la duda sobre su imagen y entonces a partir de ahí, obviamente, y es lo que le hablaba respecto a las rencillas internas, incluso, ¿verdad? Se empiezan a generar alrededor de esta persona un conjunto de chismes, de situaciones, ya empiezan a seguirla. Lamentablemente, en muchos casos no tienen la oportunidad ni siquiera o no se dan, no es que no la tengan, no se dan la oportunidad de investigar de manera correcta. ¿Por qué? Porque ya han perdido de todas formas todo respeto por la vida. Y ante la duda, no nos expongamos, mejor eliminemos. Pero además, doña Lauren, creo que tiene que ver, me parece, también con el carácter represivo que tienen estas bandas. Es decir, su integralidad no puede mostrar misericordia porque se debilita. O sea, no puede ser que el líder diga, sí, voy a perdonarle a aquel porque me traicionó, voy a perdonar a este, sino que siempre tienen que cumplir los castigos, sea quien sea. Lo veíamos en los 80s, en otros países, lo vemos hoy en Costa Rica. Ellos no pueden mostrarse, creo, débiles ante cualquiera que se salga del canasto, para decirlo muy a lo tico, doña Lauren. Por supuesto, y es lo que hablábamos respecto a los niveles de crueldad que están demostrando y que se están ensayando, indiferentemente sea con propios, con bandas o con cualquier otra persona que en ese momento pueda estar, insisto, generando algún tipo de riesgo o amenaza a la organización. Por supuesto, entre más cruel, más miedo, temor y pánico generan no solamente a la misma organización, sino a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque entonces ya yo, al ver lo que le pasó a estas personas, como un ciudadano normal, puedo pensar, mejor no denuncio. No, mejor me voy tranquila. Si es que me están pidiendo mi casa, mejor entrego mi casa y me retiro. Mejor busco cómo, mejor no intervengo, mejor los dejo pasar, mejor un montón de situaciones. Y lo más importante, que al final la denuncia, que es básica para poder darle seguimiento a todo este tipo de situaciones, no se lleva a cabo. Estas personas no tienen la más mínima empatía, insisto, sobre nadie, ni siquiera sobre sus allegados, porque si es necesario, vea este caso. De ahí, la pareja sentimental colaboró, ¿verdad?, en la eliminación de esta persona. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que cuando hay dudas, ni siquiera con los allegados hay algún tipo de piedad, ¿verdad? Y si utilizan mecanismos en donde la persona sufra al máximo, ¿cierto? Con el fin de obtener información, pero también con el fin de enviar un mensaje. Hay algunos de estos hechos que se hicieron justamente para que la comunidad los observara. El caso del taxista, la idea era hacerlo en un lugar lo más público posible, donde toda la comunidad estuviera observando, porque era una persona de mucho interés para la organización. Su eliminación era algo básico para la organización y por eso se lleva a cabo en un lugar abierto. De hecho, doña Lauren, la otra pregunta es en el tema de los homicidios y las penas. ¿Sí? Cuando usted genera en Costa Rica un homicidio agravado, es decir, se ensaña con la persona, lo planifica, es un tema de sicariatos, la pena máxima son 35. Cuando usted comete 2, la pena máxima son 35. Cuando comete 3, la pena máxima son 35. Cuando comete 5, la pena máxima son 35. Y cuando comete 100, la pena máxima son 35. ¿Por qué lo dibujo tan horrible? Porque realmente, y eso creo que es una lógica que usan mucho los criminales, es que después de que usted mata a una persona, los 8 homicidios le salen gratis. Es decir, no se exponen a nada más, doña Lauren. Vamos a ver, yo siento que Costa Rica tiene una situación particular con su jurisprudencia. Al ser un país, y lo tengo que decir así, de exceso en garantías judiciales, considero que no se ha llevado a cabo una actualización que nos permita darle a la persona o sancionar a la persona según los hechos que está llevando a cabo.
Ciertamente también hay algunas situaciones relativas a derechos humanos para las personas que están dentro de los centros penitenciarios que en Costa Rica tienen muchísimo peso. Por ejemplo, son prohibidas las penas perpetuas y una pena de 50 años, te puedo comentar que se considera una pena perpetua en ciertos ámbitos judiciales. Entonces, a partir de ahí es que usted lo está diciendo muy claramente. Pareciera que por matar al primero, el resto salen gratis. Y pudimos ver que la semana pasada, durante estos días, se solicitaron para bandas más de 900 años, cuando a la larga sabemos que ese periodo va a ser muy inferior a lo que realmente se está proponiendo, por más de que en el papel diga 90 años, 100 años, 85 años, por el conjunto de situaciones. Además de esto, existen beneficios carcelarios que también permite a esta persona ir disminuyendo esa cuota. Sabemos que en casos de extrema violencia, extrema crueldad, no deberían tener esos beneficios, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que se habla. Sin embargo, lamentablemente se puede observar, insisto, por el conjunto de garantías que se poseen a nivel nacional, que no es tan específico. Y parte nuevamente de que estas personas más bien consideran que de por sí su nivel o su posibilidad de vida es tan corta, realmente no tienen una mayor expectativa. La vivo afuera sabiendo que tengo que estar desarrollando este tipo de hechos, lo vivo en la cárcel, donde más bien puedo estar con un nivel de seguridad superior de lo que puedo estar afuera, y no solo eso, sino que sigo controlando la misma organización. Doña Lauren, permítame ir a una pausa comercial. Realmente nos quedarán, no sé, 8 o 9 minutos nada más de programa, pero eso me permite dos cosas. Primero, advertirle que yo pido... Disfrutar de tu radio favorita en televisión es posible en CDR Canal 2. Sintonizar radio a las 9 de la mañana y cada día podrás disfrutar de una hora con música en video al estilo de las emisoras de Central de Radios. De lunes a viernes, solo por CDR Canal 2. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros. La criminóloga Lauren Gordon nos acompaña. Doña Lauren, uno oye en la calle, bueno, en la calle no, uno oye en las noticias y ve en las noticias la banda del Gringo, la banda del Pollo, la banda del Diablo. En el mapeo que ustedes como profesionales hacen, ¿cómo está configurada hoy? O sea, la criminalidad en Costa Rica podría decirme, vea, hay 4 grandes bandas que dominan el país y un montón chiquiticas. Podemos llegar, doña Lauren, que no sé si lo han hecho a ese nivel de detalle. Vamos a ver, ciertamente hay muchísimas bandas que en el país podríamos hablar y que lamentablemente considero que están teniendo mucho auge. No sé, podemos hablar Tío Edgar, Indio, La Reina del Sur, El Gringo, Pollo, Palí Negro, Betos, Ojos Bellos, Zámbula, Manzanita, Diablo, como los dijiste. Pero todas estas, porque son muchísimas, están teniendo muchísimo auge. No podríamos hablar de que solamente son 4, sino que ya estos grupos, y en muchos casos algunos que no son tal vez, ¿verdad? Muy común escucharlos, pero que sin embargo están en el país y que están trabajando desde otros aspectos, ¿verdad? Desde otras posibilidades, y lo que hacen es, cuando una de estas bandas se debilita por el fallecimiento de alguno de sus líderes, estas otras lo que hacen es ir tomando ese posicionamiento, ¿verdad? Ese lugar. Entonces, sí sería complicado mencionar solo 4, te acabo de mencionar, no sé, como 8, y que todas esas están dentro del foco, ¿verdad? De las autoridades por el riesgo y la peligrosidad que en este momento están generando. Por supuesto, pero no es solo, y esa dinámica realmente resulta aterradora, pero interesante, en el sentido de que no es una dinámica de que cada una
digamos, ahí vive y domina su territorio y genera sus crueldades, sino que la coexistencia de ellas y los enfrentamientos nos trae una guerra que está oculta, digamos, de Lauren, a la mayoría de costarricenses. Sí, es lo que te digo, lamentablemente cada una de ellas genera muchísima presión dentro de su entorno y por eso es que también hemos podido observar que zonas que anteriormente eran más tranquilas se han vuelto un poquito más activas, ¿verdad? Podemos recordar ciertas zonas, por ejemplo, de la zona de Cartago, que hablábamos de que Cartago, por ser sumamente tradicional, se pensaba en un entorno más sereno, más tranquilo. Bueno, pues de unos aproximadamente 7 años para acá, ya hay zonas que son de mucho interés policial justamente por las actividades que se están desarrollando. Entonces, cuando hay bandas que son muy peligrosas, hablamos Pollo, Bingo, que tienen un área muy específica, Tirraces, Curridabat, Limón, y que ya esas zonas están tomadas, ¿qué es lo que hacen las otras bandas? Ir a pelear a otros territorios, ir a buscar otro mercado que les puede servir. ¿Qué es lo que pasa cuando la policía hace incursión? Y esto es muy importante de tomar en cuenta porque se da un traslado de criminalidad. Cuando las agencias de policías hacen una incursión en ciertas zonas, ¿qué es lo que ocurre? Que estas bandas también se trasladan. Y al llegar a nuevos territorios que ya habían sido tomados por bandas que en teoría son un poquito más pequeñas, que no tienen todavía esa capacidad logística en armas e incluso en comercialización de sustancias, inician las guerras que hemos podido observar. ¿Con el fin de qué? De que el más fuerte se deje ese territorio. En algunos casos hasta terminan absorbiendo algunos miembros, claro, con ciertas restricciones, y cuando estos logran brindar algún tipo de información que sea valiosa para, pero también tenemos que tomar en consideración que la mayoría es probable que sean eliminados de forma cruel para que el resto de la misma organización, esa que está empezando a surgir, de inmediato se desintegre o sepan quiénes son las principales bandas. Insisto, actualmente yo no hablaría de una banda principal en el país. Las que más podemos reconocer, las acabamos de mencionar, pero sí hay muchísimas que vienen lamentablemente con este incipiente crecimiento y buscando posicionarse en el mercado. Y finalmente, doña Lauren, la policía, los cuerpos de inteligencia están preparados en Costa Rica para enfrentar estos desafíos? Vamos a ver, esa es una pregunta muy interesante. La policía puede tener instrumentos y la preparación para desarrollar, incluso abordar la criminalidad de manera directa. El problema aquí no me parece que sea ese. El problema aquí me parece que es básicamente la jurisprudencia. Cuando la jurisprudencia de un país no permite que un agente policial pueda llevar a cabo una investigación porque constantemente ubica objeciones que para las llamadas, que para la grabación de llamadas, que para poder determinar la venta de, por ejemplo, una sustancia ilícita donde prácticamente obligan a la gente de que sea él quien reciba el insumo para poder saber si se estaba llevando a cabo algún tipo de comercialización de este tipo, donde incluso podemos observar que la legalidad, a pesar de que usted como agente presentó todo un expediente con pruebas, con testigos, con daños, con consecuencias, y que por una situación jurídica toda una banda quede libre, entonces el problema no es la policía, el problema en este caso no es la capacidad que podríamos estar teniendo para poder afrontar esto. El problema aquí es la jurisprudencia, la legalidad, y se ha hablado mucho de lo relativo a la ley contra el crimen organizado y los artículos que lamentablemente, ¿verdad? Quedaron anulados, derogados, por llamarlos, o derogados, exactamente, por llamarlos de alguna forma, donde más bien algunos jueces están recibiendo hasta demandas
por la utilización de los mismos en algún momento. Entonces, sí necesitamos, número uno, mayor profesionalización de la policía, siempre hablamos de capacitación, necesitamos una remuneración correcta, ¿verdad? Eso es muy importante, pero también necesitamos educación financiera, don Randall, porque de nada nos sirve ganar 3 millones y al final despilfarramos esto, y en este caso me refiero directamente a corrupción, para evitar corrupción dentro de los sistemas, pero además de eso necesitamos fortalecer nuestro sistema jurídico. Ley de extinción de dominio es sumamente necesaria. Es imprescindible poder tocar las finanzas de los grupos organizados. El problema es que hay muchas personas que tendrían que explicar de dónde sacaron tanto dinero o mucho dinero, y por eso es que ha tenido también tanta complejidad para poder ponerse en funcionamiento, por ejemplo, esta ley, que sería un instrumento que también le permitiría a las autoridades la utilización de todo lo que pueda ser, en este caso, del crimen organizado, ya sea las cuentas, los vehículos, las casas, todo este tipo de bienes podrían ser incluso también utilizados sin una mayor tramitología. Hemos podido observar que en muchos casos se tienen vehículos que son vehículos de alto calibre, también podríamos llamarlo así, de alta gama, mejor dicho, pero que lamentablemente al final terminan pudriéndose en lugares donde nadie los utiliza, donde llevan sol, donde llevan agua, ¿verdad? Simple y sencillamente porque el instrumento jurídico para que se pueda utilizar por parte de las autoridades dura muchísimo tiempo, y ese es otro conflicto. ¿Cuánto dura nuestro país para poder generar un caso de crimen organizado de este tipo? ¿Está realmente la justicia pronta y cumplida en este sentido? Pero nuevamente es una situación de jurisprudencia, no tanto de la función policial como tal. Doña Lauren, le agradezco muchísimo que nos acompañara hoy. Ha estado muy interesante, doña Lauren, muchas gracias. Para servirle, don Randall, un honor, y cuando tengan gusto estoy para servirle. Cuénteme, por favor, con qué canción le gustaría despedirse. Vamos a ver, hay una canción que de hecho me gusta mucho, pero que qué pena, no sé cómo se llama, es de Cultura Profética. Habla un poquito, sí, de Cultura Profética, habla un poquito acerca de corrupción, de hecho, y de cuando el pueblo tiene que alzar su voz. Entonces, permítame. Creo que por aquí tengo que tenerla. Regáleme un segundito. No se preocupe. Que aquí estamos buscando. Suelta los amarres. ¿Será esa? O la voz del... Sí. Bueno, sí, vamos a ver. No, y de hecho me parece que se llama Sobrevolando. Sobrevolando. Exactamente. Y esto habla acerca de que una persona había perdido la fe, había perdido la esperanza en la humanidad, pero sin embargo, al observar a unos pájaros, cómo se cuidan entre ellos, cómo fortalecen ese vínculo de solidaridad, cómo las personas deben cuidarse. Será entonces Cultura Profética quien despida a Matices. Doña Lauren, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Randall. Estoy a sus órdenes. Gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Matices. Feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.